Masejet Ta'anit, Daf Chet Amud Aleph 28a, primera línea, dice la Gemara: Parashá Gedolá Korim ota b'shnaim b'shachrit u'b'musaf u'mincha korim al pihem b'jule. Vimos en la Mishnah de que en estos momentos de los Ma'amadot, como ya explicamos anteriormente, se leía la Torá. ¿Y qué se leía la Torá? La creación de el mundo, del universo. Bereshit, la Parashá de Bereshit, cada día con el día que se creó, más el día posterior también, como explicamos anteriormente. La Mishnah nos dice lo siguiente, escuchen bien. La Torá se leía en Shachrit y Musaf, y Minjá se leía de memoria, no se leía dentro del Sefer Torah. La pregunta es ¿dónde va el coma? ¿Dónde va la coma? Y va el Eul, ahorita van a entender a qué me refiero. Ejika Amar, Beshachrit de Musaf Korim Otá Sefer, de Minjá Korim Otá al Pe, que Korim Shema, o Dir Majikatan y Beshachrit Korim Otá Sefer, de Musaf Minjá Korim Otá al Pe, que Korim Shema. Tashema, Tania, Beshachrit Musaf, Nijnasin, el Takneset de Korim Kedash Korim Kol Shana, ובמנחה יחיד קורא אותה על פה, אמר רבי יוסי וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה בציבור, אלא כולם נכנסים וקוראים אותה al pe que Korim et Shema. Dice la Gemara, ¿dónde ponemos la coma? Cuando la Mishnah dice lo que mencionamos anterior, se lee, le voy a decir las dos opciones, o que se puede explicar así, se lee la Torah en Shachrit y Musaf, coma, o punto, y en Minjá se lee de memoria y no se lee la Torah adentro, ¿sí? O se puede leer, se lee la Torah adentro, en Shachrit, y en Musaf y Minjá se lee de memoria. O sea, ¿dónde va el punto? ¿Sí entendieron o no entendieron la pregunta de la Gemara? Esa es la pregunta de la Gemara. Dice la Gemara trae una baraita que dice Beforash, que en Shachrit y Musaf todo el público entraba al Beta Knesset y leían la Torah como todo el año. Significa que el punto ¿dónde va? Después de Musaf, Shachrit y Musaf, punto, se lee la Torah normal, y en Minjá se lee de memoria. Sigue diciendo la baraita de que en Minjá, inclusive una persona que estaba en el público y quiere sacar de Jehová a todo el mundo, puede leerla de memoria. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser eso? Cuando una persona quiere sacar a los demás, él no puede mencionar cosas de memoria, cosas que están escritas en la Torah. Se dice la Gemara, efectivamente, dice Rabbi Yosef, se refiere aquí que todos lo leían, no uno lo leía y todos escuchaban, sino todos lo leían de memoria. Pero sí vemos en esta baraita que Shachrit y Musaf se leía normal, punto. Shachrit y Musaf se lee normal, y en Minjá, ahí se lee de memoria. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Kol yom sheyesh bo alel en bo ma'amad vejule. Mae fresh benzdeleze halalu dibre Torah, halalu dibre sofrim. Vimos en la Mishnah de que Rabbi Yoshua decía que cuando había Korban Etzim, ¿se recuerdan qué es Korban Etzim? Gente que donaba para traer las maderas para el Bet HaMikdash. Vamos a ver por qué tuvieron que donar. Cuando donaban, en adición a su donación, traían un Korban. Lo que tiene un animal o los mismos árboles, pero tenían que traer un Korban. Cuando se traían estos días de Korban Etzim, que eran días específicos al año, 9 veces al año, como vamos a ver más adelante, como ya vimos en la Mishnah y como vamos a ver más adelante, ¿sí? No se hacía Mahamadot en el rezo de Neilá, pero sí en Minjá. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Minjá sí y en Neilá no? Dice la Gemara, te voy a explicar. Porque el Tefilat Minjá, la base, aunque todo es de Rabbanán, todo es de nuestros sabios, pero la base donde está escrito, donde lo aprendemos de Yitzhak. Vayetze Yitzhak, la Suach Basadeh. Ahí aprendemos Minjá. A diferencia de Neilá, que es completamente de Rabbanán. Y por eso, cuando vas a anular el Mahamad, los rezos de Mahamad, por el Korban Etzim, prefiero anular la Neilá que anular Minjá, que tiene una base en la Torah. Sigue diciendo la Gemara, Zman atze kohanim veha'am vejule. Vimos en la Mishnah, como mencionamos ahorita, de que traían 9 veces al año, ¿sí? Los Kohanim y el pueblo de Israel, donaban árboles, donaban maderas. ¿Para qué? Para que haya cómo prender los fuegos en el altar, etc. Dice la Gemara, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Por qué tuvieron que traer en esas fechas? ¿Por qué tuvieron que decretar de que estas familias traigan madera en tales fechas? ¿Qué fue lo que pasó? Ambrú, Kshalú bene Agolá, lo matzu etzim balishka. ועמדו אלו והתנדבו משלהם, וכך ייתנו נביאים שביניהם, שאפילו הלשכה מלאה עצים, יהיו אלו מנדבים משלהם, שנאמר, והגוללות טיפלנו על קורבן העצים, הכהנים הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו לעתים מזומנים, שנה בשנה, לבאר על מזבח השם אלוהינו, ככתוב בתורה. La verdad explica por qué se decretó que se traigan estos días. Dice la Gemara, porque cuando subieron el pueblo de Israel de Babel
hacia Eretz Israel, sí, en el momento de Ezra y Nehemia, fueron al Bet HaMikdash y vieron, no hay madera para prender los corbanos, para prender fuego. Vieron que faltaba, ¿qué? Madera. Faltaban troncos, faltaba madera, faltaba leña. En ese momento vinieron estas 9 familias, 8 familias, porque uno repite, estas familias que mencionamos en la Mishnah, y dijeron, de ahora en adelante vamos a dar nosotros madera. Y decidieron que van a donarlo, ¿sí? O mejor dicho, Jajamim dijeron, mira, ustedes que decidieron que van a donar, donen eso todos los años en la fecha pertinente de ustedes, aunque haya suficiente madera. No importa si hay o no hay, no vengan a ver si hay para ver si donen. Ustedes siempre traigan, justamente para que no vuelva a pasar esta situación, como esto está escrito también en el versículo Nehemiah que leímos ahorita en la varita. Sigue diciendo la Gemara. Veimahem kohanim ulviim bejol mi bejule. Vimos de que los que traían madera el 15 de Av era Bené, una familia de Tu Ben Yehudá, adicionalmente los Kohanim, los Leviim, y adicionalmente también Bené con Be'aili u Bené Kotzek Etziot. Estas personas traían el 15 de Av. La Gemara a continuación va a explicar qué significa Bené con Be'aili u Bené Kotzek Etziot. ¿Qué significan esas palabras? Dice la Gemara Tano Rabbanan, Mehayu Bené con Be'aili u Bené Kotzek Etziot. אמרו פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו כלים לירושלים. והושיעו פרוזדוראות על הדרכים כדרך שהושיע ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו כשרים ויראי חטא שבאותו הדור? הביאו סלה ביקורים וחיפום בקציעות ונטלום ועלי על כתפיהם. וכיוון שהגיעו אצל פרוזדוראות אמרו להם להיכן אתם הולכים? אומרים להם לעשות שני עיגולי דבלה במחתה שלפנינו ובעלי של כתפינו כיוון שעברו מהם עיטרום בסלים והביאו לירושלים. Dice la Gemara, te voy a explicar lo que pasó. Una vez el gobernador del reinado decidió un decreto en contra del pueblo de Israel de que no pueden donar madera, leña al Bet HaMikdash. Y adicionalmente no pueden traer bikurim. ¿Quién sabe qué es bikurim? Primicias. No pueden traer, que son de las 7 especies, ¿sí? Shivat HaMinim. No pueden traer bikurim a Jerusalén. Entonces la gente que tenía que traer bikurim y donar maderas, ¿qué hacía? Tenían un problema, no nada más que decretaron que no se puede hacer, sino colocaron policías, guardias, para verificar que efectivamente nadie traiga Jerusalén en los caminos. Entonces, cuando alguien venía con una cesta bonita con las primicias, ¿qué es eso de ahí? Entonces, para afuera, no puedes. Sí, lo devolvían. ¿Qué? Sí, lo devolvían, literal lo devolvían. Entonces, ¿qué hicieron? La gente temerosa de Dios dijeron, no podemos ahorita parar de traer bikurim por este decreto. Necesitamos traer bikurim. Traían cestas, las cestas tenían bikurim y por encima tenía que higos, estaba cubierto de higos. Adicionalmente tenían en el hombro, o también traían con ellos una elí, que es una elí, es como un mortero, con lo que aplastan las frutas, ¿sí? Lo traían en su hombro y cuando llegaban a estos guardias, ¿a dónde está yendo con esa cesta? No, mira. No mostraban los bikurim, todas las frutas que tienen, sino nada más la parte externa, que era higos, y mostraban el palo ese que tenían para machacar las cosas, para hacerlo, para hacer yigulé de velá, tortas de higo seco, que es aplastándole y no sé qué. Y en ese momento le decía, miren, necesitamos, ¿por qué necesita ir para allá, para Jerusalén? No, porque ahí está, aquí está el palo, aquí están los higos, pero ahí está donde se hace, entonces tenemos que ir para allá. En ese momento, cuando ya los pasaban a los guardianes estos, en este momento ya agarraban la cesta, ya la dejaban bonita, porque ustedes saben que está escrito que los bikurim hay que traer una cesta bonita, la cajeta tenemi ya deja, hay que hacer uno bonito. Entonces, apenas lo pasaban, ya pasaban todo, y ya arreglaban, quitaban los higos, ponían bonito, con florecitas, con esto, con lo otro, y por eso se le llamaban a esas personas Gonvea Eli, los que robaban el Eli. ¿Por qué robaban el Eli? Porque a través del Eli, a través del machacador ese, a través del mortero, ellos dejaban entrar. Y Kotzeketziot, que es higos, porque a través de los higos ellos pasaban a los guardias, por eso le llamaban a esas personas así. Dice la Gemara, Tana, hen, bene salmai anetofati, dice la Gemara. Hay algo parecido, una historia con Salmai Anetofati. ¿Qué fue lo que pasó con el Tano Rabbanan? Mahen bene Salmai Anetofati. ¿Qué significa Salmai Anetofati? La familia Salmai Anetofati. ¿Qué significa ese nombre? אמרו, פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל שלא הביאו יוצאים למערכה והושיעו פרוזדוראות על דרכים כדרך שהושיעו ירבעם בן נבט על הדרכים שהעלו ישראל לרגל. מה עשו יראי חטא שבאותו הדור? הביאו גזיריהם
ועשו סולמות והניחום על כתפיהם והלכו להם, כיוון שהגיעו אצלם אמרו להם, להיכן אתם הולכים? אמרו להם, להביא גוזרון משובח שלפנינו וסולמות של כתפינו, כיוון שעברו מהם פרקום וביום והעלום לירושלים, ועליהם ועל כתפיהם בהם הוא אומר, זכר צדיק לברכה. ועל אברהם בן נבט וחבריו נאמר, ושם רשעים ירכב. Dice la Gemara, otra historia parecida, Benes Salmai Hanetofati. ¿Por qué se llaman así? Dice la Gemara, porque ellos una vez decretaron de que no pueden, como dijimos antes, no pueden los judíos traer maderas, leñas al Bet HaMikdash. Entonces la gente que tenía que traer, ¿qué hicieron? Pusieron el gobierno y el reinado puso también guardianes ahí para que nadie traiga. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Armaron escaleras de madera y cuando pasaban les decían, ¿qué haces tú con esa escalera? No, esta escalera estoy yendo para allá porque hay un palomar allá arriba y quiero buscar unas palomitas. Falta, lo dejaban pasar. Cuando pasaban a la guardia, ¿qué hacían? Desmontaban la madera y ya llegaban con la leña al Bet HaMikdash sin problema. Por eso se llamaban Benes Salmai. Benes Salmai es Sulam es escalera. ¿Sí? Y sobre ellos fue dicho Zeher Tzadik Libraja. ¿Qué significa Zeher Tzadik Libraja, León? Bendita sea la memoria de ese tzadik. Y por otro lado, el Yerobam ben Nebat, que hacía que no suban, que perjudiquen, está diciendo Shem Reshaim Irkabe. El nombre de los Reshaim al final se va a pudrir. Muy bien. Pero siempre se recuerda, en cualquier parte, siempre lo toman como referencia negativa. ¿Se lo recuerda ese? Sí, no, pero Irkabe, lo recuerdan para mal. Correcto, eso se refiere a Shem Reshaim Irkabe. והעשרים בו בני פחת מואב בן יהודה. תנא בני פחת מואב בן יהודה, הן בני דוד בן יהודה. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, הן בני יואב בן צרויה. Vimos en la Mishnah de que el que traía la madera el 20 de Ab eran los hijos de Fahat Moab, hijos de Yehuda. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Pregunta, ¿quiénes son esos Bene Fahat Moab ben Yehuda? Se Mahloket. La primera opinión en la baraita que acabamos de leer opina que se refiere a la descendencia de David Amelech, el rey David, que también era de la tribu de Yehudá, y le llamaron Bene Pahat Moab. ¿Por qué? Porque David venía ¿de dónde? De Ruth, a Moabía. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yossi dice no, que estos Bene Pahat Moab ben Yehudá no se refiere a la descendencia de David, sino a la descendencia de Yoab ben Tzeruyá, que también Tzeruyá, ¿sí?, era hermana de David Amelech, ¿sí? Entonces también es descendencia de Moab, y por eso se le llamaba a ellos Bene Fahat Moab. Pero de todas maneras, no se refiere a la descendencia de David Amelech, sino a la descendencia de Yoab, hijo de Tzeruyá, que era la hermana de David Amelech. ¿Ok? Entonces, Mahloket, ¿quién es exactamente? Los que están descritos aquí en esta parte de la Mishnah. By the way, entre paréntesis, bueno, ya una vez aclarar ese tema, que según la primera opinión que él dice que se refiere a la descendencia, cuando está escrito Bene Fahat Moab ben Yehuda, se refiere a la descendencia de ¿quién? De David Amelech, ¿sí? Que ellos traían que el 20 de Ab, sale que la descendencia de David Amelech traían 2 veces al año, porque está escrito en la Mishnah también, de que traían también el 20 de Tamuz, la familia de David Amelech. Y según la explicación de Rabbi Meir, que también cuando está escrito aquí 20 de Ab, Bene Fahat Moab ben Yehuda se refiere a la descendencia de David, significa que traían 2 veces al año la descendencia de David. El 20 de Tamuz y el 20 de Ab, ¿sí? Eso es importante para saberlo para después. Sigue diciendo una Gemara, Be'esrim be'elul bene Adin ben Yehuda bejule. El 20 de Elul, ¿quién traía las maderas? Los hijos de Adin, familiares de Yehuda, descendencia de Yehuda. Tanu Rabbanan, ¿quién era este Adin? Tanu Rabbanan, bene Adin ben Yehuda, hen bene David ben Yehuda. Dibre Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, hen bene Yoab ben Tzeruyá. ¿Quiénes son estos bene Adin ben Yehuda? Rabbi Yehuda dice que es, no nos confundamos de nombre, otro personaje, no Rabbi Meir del primero, sino Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice que estos Bene Adin ben Yehuda se refiere a descendencia de David. Y Rabbi Yossi dice que se refiere a él mismo, descendencia de Yoab ben Tzeruyá. Según esta sale que según la opinión de Rabbi Yossi, que esta sí es la segunda opinión de esta baraita, es el mismo personaje de la segunda baraita, es el mismo personaje, el mismo segundo personaje de la baraita anterior. Él opina que la explicación de este personaje Bene Adin ben Yehuda, Rabbi Yossi opina que se refiere a Yoab ben Tzeruyá, la familiar de ellos, y la explicación Bene Pahat Moab ben Yehuda, el caso anterior, también Rabbi Yossi opina que se refiere a Yoab ben Tzeruyá. Significa que según Rabbi Yossi, en 2 momentos esta familia traía la madera, el 20 de Ab
y el 20 de Elul. Muy bien, seguimos. ¿Sí? Y también según Rabbi Judá, la primera personaje, la primera opinión de esta baraita, vemos que traía la familia de David dos veces, porque él dice que Beneadim Ben Yehudá se refiere, que era el 20 de Elul, se refiere a los hijos de David. También en nuestra Mishnah está escrito de que el 20 de Tamuz se traía, o sea, el 20 de Tamuz seguro la familia de David también les traía. Entonces vemos básicamente, ya se hace una opinión de Rabbi Meir, él opina, Rabbi Meir, de que la familia de David, ¿sí? La descendencia de David, traía madera dos veces al año, el 20 de Tamuz, que está escrito en la Mishnah, y el 20 de Av, que es así él explica la parte del 20 de Av. Por otro lado, Rabbi Yossi opina que la familia de descendencia de Joab ben Zeruyá traían dos veces, el 20 de Av y el 20 de Elul. Y por otro lado, Rabbi Judá opina que la familia de David traía dos veces, el 20 de Tamuz y el 20 de Elul. Así como explicamos. Dice la Gemara Behad Betevet Shavu Bene Parosh. Vimos en la Mishnah de aquí había 9 momentos, 8 que traían 9 momentos que traían las maderas. Y en el último día, en el momento noveno, repetían uno de los 8. ¿Quién era esos? Bene Parosh. Bene Parosh, ellos traían por segunda vez. La primera vez traían el 5 de Av y la segunda vez traían ¿cuándo? El 1 de Tebet. Entonces dice la Mishnah, Bene Parosh, en el 1 de Tebet volvían y traían. Ese es el lenguaje de la Mishnah. Dice la Gemara, no me cuadra la Mishnah, Mani Matri, lo Rabbi Meir, lo Rabbi Judá, pero Rabbi Yossi, Rabbi Meir, Litni Shau Ben David Ben Yehuda. Shnia, y Rabbi Judá, Litni Shau Ben Shnia, y Rabbi Yossi, Litni Shau Ben Yehuda Ben Tzurah. Shnia, dice la Gemara, no me cuadra. En la Mishnah Mashma que podemos entender que el único que repetía quién es, que está escrito en la Mishnah, el único que volvía a traer quién era, Bene Parosh. ¿Sí? Pero Mashma que la descendencia de David y la descendencia de Joab ben Zeruyá no volvían a traer. Dice, no me cuadra con ninguna de las opiniones anteriores, porque según Rabbi Meir, como dijimos antes, la descendencia de David traía en dos momentos, también volvían a traer el 20 de Ab y el 20 de Tamuz. Según la opinión de Rabbi Judá, la descendencia de David también traían dos momentos, pero diferentes, el 20 de Tamuz y el 20 de Elul. Y según la opinión de Rabbi Yossi, la familia, la descendencia de Rabbi Judá ben Zeruyá, no era viuda, sino de Joab ben Zeruyá, perdón, traían también dos veces. Cuando, según la explicación de Rabbi Yossi, el 20 de Av y el 20 de Elul. Es decir, hay otras tres que volvían a traer. Porque la Mishnah no dice solo sobre Bene Parosh, ¿sí? Que ellos solo volvían a traer. No cuadra con ninguna de las explicaciones. Leolán dice la Gemara Rabbi Yossi, Utretanay al libro de Rabbi Yossi. Dice la Gemara, tenemos que explicar de que en verdad nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Yossi. Pero si es como Rabbi Yossi, no volvía a traer nada más Bene Parosh, sino también Joab ben Zeruyá, la descendencia de Joab ben Zeruyá también volvían a traer, porque Rabbi Yossi dice en la primera baraita que traían el 20 de Ab, y en la segunda que mencionamos decía que traía el 20 de Elul. Responde la Gemara, no, en verdad hay mahloket, según Rabbi Yossi, cuando la familia de Joab ben Zeruyá traía. Hay una opinión en nombre de Rabbi Yossi que ellos traían el 20 de Ab, y otros que dicen que es el 20 de Elul, pero el que dice el 20 de Elul no dice el 20 de Ab, el que dice el 20 de Ab no dice el 20 de Elul. Entonces efectivamente no volvían y no repetían y no traían. El único que volvía, ¿quién era? Bene Parosh, como está escrito en nuestra Mishnah, que eran los únicos que volvían a traer. Sigue diciendo la Gemara. Behad betevet lo haya bo ma'amad. Vimos de que el 1 de Tebet, que era Rosh Hodesh, y que también es el 1 de Tebet, Hanukkah, ¿sí? Por ser Hanukkah y era Rosh Hodesh, y por ende había también Korban Musaf y también había Korban Etzim, porque el 1 de Tebet era el momento que traían los árboles. Era un día que no sabía Mahamad en absoluto, no había el rezo de Mahamadot en absoluto. ¿Por qué? Shachrit no, porque había Halel completo había Halel de Hanukkah. Después Musaf, ¿sí? Musaf no, ¿por qué? Perdón, el lenguaje de la Mishnah, que es importante verlo porque sobre eso la Gemara va a decir, ya que había Korban Musaf, no se hacía Mahamadot en Minha. Y por último, ya que había Korban Etzim, no se hacía Mahamadot en Neila. Pero fíjense que dijimos aquí, que ya que había Korban Musaf, que es por Rosh Hodesh, no hacemos Mahamadot, ¿cuándo? En Minha. Dice la Gemara, Amarle Markashish Abred Rabhazdale Rabashe, Maishna Lel de Dahidide, Maishna Musaf de lo Dahidide. Dice la Gemara, yo entiendo de esta Mishnah, así la Gemara entiende al principio, ¿sí? Que está escrito que Alel hacía de que en Shachrit, Alel se hace en Shachrit, y por ende en Shachrit no se hacía Mahamadot.
Y cuando está escrito después que cuando hay Korban Musaf no se hacía Mahamadot en Minha, entiende la Guimara que no se hacía Mahamadot en Minha, pero sí en Musaf. Dice la no entiendo. ¿Por qué el Halel te puede tumbar el Mahamadot de Shachrit? Te puede quitar el Mahamadot de Shachrit. Y el Musaf no te puede, te quita nada más el Mahamadot de Minha y no del mismo Musaf. De la misma manera que el Halel te puede quitar el Mahamadot del mismo rezo, te exenta de los Mahamadot. Igualmente el Musaf te debería exentar por lo menos de qué? De los Mahamadot del Musaf mismo. Y en la Mishnah está escrito que te exenta únicamente de Minha, no únicamente de Minha está escrito. Más que nada solo de Minha y no de Musaf. Responde la Gemara Male Rabashe, hasta de la de Aji. Y de lo colchique, no, cuando está escrito en la Mishnah de que el Korban Musaf te exenta de Mahamadot de Minha, es que te exenta de Minha y colchique, cuanto y más que te exenta de qué más? Del mismo Musaf también, obviamente. O sea, la Mishnah lo que te quiere decir es que el Korban Musaf te exenta inclusive del Mahamadot de Minha, pero obviamente con Shiken que también te exenta de ¿cuál? Del mismo Musaf. Y se llamarle Hajika Minalach. Lo litjela dide. Mi pregunta no era como explicamos antes, mi pregunta es otra, dice la Guimara. Mi pregunta es, de la misma manera que el Alel te exenta del Mahamadot de qué? De Shachrit únicamente, y no de Shachrit y Musaf, sino nada más de Shachrit. Pues el Musaf te debería exentar del Mahamadot de qué? Solo de Musaf, no de Musaf y Minha. ¿Por qué te exenta de Musaf y Minha también? ¿Está clara la pregunta o no está clara la pregunta? Según la última explicación que vimos, que es la explicación que vimos en el momento de la Mishnah, es Halel te exenta Mahamadot, el resto de Mahamadot en Shachrit, Korban Musaf de Musaf y Minha, y Korban Etzim de Neila. Dicen, no entiendo, de la misma manera que el Halel te exenta únicamente de Shachrit. Korban Musaf te debería exentar de qué? Solo en Musaf, no Musaf y Minha. Pregunta la Gemara. Amarle, y que Rabbi Yossi de Kai Kabataj. De Tania. Rabbi Yossi Omer Kol Yom Sheyesh Musaf Yesh Bo Mahamad. Dice la Gemara. Te voy a explicar. Hay una opinión que es Rabbi Yossi que va como tu opinión. Básicamente, esto es un mahloket, ¿sí? Y la Gemara dice, ¿quién es esta opinión? Rabbi Yossi, está escrito en la Baraitá. Rabbi Yossi dice, cualquier día que hay musaf, ¿sí? Escúcheme, cualquier día que hay musaf, hay Mahamad. Así está escrito en la Baraitá. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Mahamad en qué rezo? Dice la Mahamad de May. Y le Mahamad de Shachrit, Hatana Kamanami Ajikamar. Esta es la Gemara, o sea, para entender esto un poquito más. Rabbi Yossi dice, cualquier día que hay musaf, hay Mahamad. No como la opinión de Tanakama, Rabbi Akiva básicamente antes de que se retractó, de que el día que hay musaf, no hay Mahamad en Neila. ¿Sí? O sea, discute. Se dice la Gemara ahí, ahorita la Gemara explica, cuando Rabbi Yossi dice que cuando hay musaf, hay Mahamad. ¿Qué Mahamad? ¿En qué rezo está hablando que hay? Si tú te refieres que cuando hay musaf, hay Mahamad aún así en Shaharit, usted no está discutiendo con nadie, porque también Tanakama está de acuerdo que antes de musaf, si no hay alel, hay Mahamad normal. Sí, entonces no hay discusión en eso. Ela Mahamad de musaf, didena midrodaji. Ela de minha, korban etzim daji. Dice la Gemara, así que me vas a decir que se refiere que el Mahamad, el rezo de Mahamad del momento de musaf. Dice la Gemara, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, o sea, y cuando Rabbi Yossi dice que cuando hay musaf hay Mahamad, se refiere que cuando hay musaf, aún así hay Mahamad inclusive en musaf mismo. Dice la Gemara, no puede ser. ¿Por qué? Porque no hay duda que cuando hay Korban Musaf, por lo menos el Mahamad del mismo rezo, sí se hace exento. No hay duda de que eso va a estar exento. Así que vamos a explicar, el Mahamad se exenta ¿cuál? Perdón, ¿qué me vas a explicar de qué? Cuando dice Rabbi Yossi que cuando hay Musaf hay Mahamad, no es que hay Mahamad en Musaf porque seguro está exento cuando es el mismo Musaf, sino se refiere a Minha, que cuando hay Musaf, hay Mahamad cuando, no en Musaf, sino en Minha. Eso es lo que opina. Dice, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque está escrito Kol Yom, dice Rabbi Yossi, Kol Yom Sheyesh Musaf Yesh Mahamad. Cualquier día que haya Musaf, hay Mahamad. Y si tú me explicas que hay Mahamad, se refiere a hay Mahamad de Minha, no siempre que hay Musaf, hay Mahamad de Minha. Por ejemplo, cuando es Rosh Chodesh, ¿sí? Hay Mahamad en Musaf, hay Mahamad de Musaf, y por ende tú me vas a decir que ¿qué? Perdón, hay Korban Musaf, y tú me vas a decir que hay restos de Mahamad, ¿cuándo? En Minha, no, depende, si hay Korban Etzim, no. O sea, tú no me puedes decir algo general, siempre que hay Musaf, hay Mahamad de Minha, no siempre, si hay Korban Etzim, el Korban Etzim te quita Minha. El alav de Neila. Shvamine dide daji, de la dide lo daji. Shvamine. Dice, nosotros tenemos que decir, cuando dice Rabbi Yossi, que cualquier día que hay Musaf, hay Mahamad, no se refiere a Mahamad de qué? De Minha, sino se refiere a Mahamad que se hace Mahamad en
Neilá. Sí, eso es en cualquier día. Porque él opina que también cuando hay Korban Etzim, eso te hace que haya rezo de mamá de Minha, pero no en Neilá. ¿Sí? Entonces, o sea, te hace de que haya, no rezo de mamá, te hace, cuando hay Korban Etzim, te hace que se exente el rezo de mamá de Minha, pero no en Neilá. Por lo tanto, sí podemos decir que siempre, cualquier día que hay Korban Musaf, siempre va a haber Neilá, siempre va a haber Mahamad en el rezo de Neilá. De todas maneras, si vemos aquí que según rápido sí, el Korban Musaf nada más exenta al Mahamad del rezo de Musaf, no otro rezo, ¿sí? Entonces, de la misma manera que no exenta el Mahamad del rezo de Neilá, de la misma manera que el Korban Musaf no exenta el Mahamad del rezo de Neilá, también podemos decir de que ¿qué? De que no exenta el Mahamad del rezo de Minha. Si se le llama básicamente esto es Mahloket, no hay por qué preguntarle, entonces no hay por qué preguntarle a la Mishnah sobre este tema. Sigue diciendo la Gemara, Velitinai be'echad nisan lo hayamo Mahamad sheyesh bo halel bekorban musaf bekorban etzim. Dice la Gemara, la Mishnah dijo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que no había Mahamad en absoluto. Una fecha, un día que no había Mahamad en absoluto. ¿Cuál era esa fecha? El 1 de Tebet. ¿Cómo explicamos? ¿Por qué? Porque tenía Hanukkah, Halel, tenía Korban Musaf por Rosh Hodesh, y tenía también que la fecha de Korban Etzim. Entonces eso te hacía de que Halel te exenta de Mahamad en Shahrit, Korban Musaf te exenta de Mahamad en Musaf y Minha, y en Neilá se exenta, ¿por qué? ¿Por qué te exenta de Neilá? Porque hay Korban Etzim, se traían las maderas, perfecto. Está un segundo, pero hay otras fechas también. El 1 de Nisan. El 1 de Nisan. El 1 de Nisan hay hay Halel, porque es Rosh Hodesh. Entonces te debería exentar de qué? De Shaharit. Adicionalmente, Korban Musaf te exenta, ¿por qué? Te exenta del Mahamad de Musaf y del Mahamad de Minha, por Korban Musaf. Y también el 1 de Nisan que se traía Korban Etzim. Uno de los que le tocaba el 1 de Nisan. Entonces debería estar exento cuando el 1 en Neilá. Entonces, ¿por qué nada más el 1 de... Porque tú me dices nada más que el 1 de Tebet. El 1 de Nisan también viene al baile. Dice la Gemara, Marraba, Zotomeret, Halela de Bereshel Halav de Oraita. La Mara Biohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Shemona Asar Yom Bashana, Yahid Gomer Bahem et Halel. ואלו הן שמונת ימי החג, שמונת ימי חנוכה ויום טוב ראשון של פסח, ויום טוב של עצרת ובקולה ב-21 יום. ואלו הן 9 ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, ושני ימים ראשונים של פסח, ושני ימים טובים של עצרת. Dice la Gemara, de aquí vemos básicamente de que, ¿por qué no contaron como una de las fechas que no se dice Mahamad en 1 de Nisan? Porque es Rosh Hodesh. ¿Y Rosh Hodesh se completa la ley o no se completa la ley? No se completa la ley. A diferencia de Hanukkah, que sí completa la ley. Aquí vemos que cuando no se completa la ley, ¿por qué no se completa? Porque es una costumbre nada más decir. Ya que es una costumbre, no es una obligación, no te puede exentar del Mahamad de la mañana. A diferencia de Hanukkah, que sí te puede exentar, aunque es el 1 de Tebet también Rosh Hodesh, pero no por Rosh Hodesh, sino por ser Hanukkah, que es el completo, hay una obligación, ¿sí? De la Torah, obligación por lo menos, una obligación de decir, en Hanukkah no es así, pero hay una obligación por lo menos de decir Halel, y ahí está que lo decimos completo. Ya que hay una obligación, por lo tanto, eso sí te hace exento del rezo de Mahamad. A diferencia de Rosh Hodesh, que no es completo, es nada más, por ende, no es obligación, es una costumbre nada más. Ya que es una costumbre, no te puede decir que no te puede exentar el rezo del Mahamad, como dice Rabbi Yohanan, dice la Gemara Rabbi Yohanan, traen el nombre de Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Shimon ben Tzadak, que hay 18 días al año que hay obligación en decir Halel, inclusive una persona que está particular. ¿Cuándo son esos 8 días? Dice la Gemara, los 8 días de Sukkot, o sea, 7 días de Sukkot más Shemini Atzeret son 8. 8 días de Hanukkah, 8 más 8, 16. O el primer día de Pesach, 17. Y el único día de Shavuot, que son 18. Y en Hutz La'aretz, en la diáspora, que hay más días de Yom Tov, entonces sería 21 en total. ¿Por qué? Porque en Sukkot son 7 de Sukkot más 2 de Shemini Atzeret son 9. 8 de Hanukkah son 17. 2 de Pesach, los primeros 2 días de Pesach que son 19. Y 2 de Shavuot que son 21. Pero Rosh Hodesh no está aparte de esto. ¿Por qué? Porque no es obligación, es únicamente costumbre. Y por lo tanto no mencionamos esta fecha del 1 de Nisan como uno de los días que se exenta completamente del Mahamadot, del resto del Mahamadot. ¿Por qué? Porque el Shaharit no te va a exentar por un halel que no es completo. Sigue diciendo la Gemara, Rab Ikra Lebabel Hazinu de Kakaru Halela Beresh Yerja. Sabo la Sukinu, que van de Hazá de Kamedal Gidaluge, Amar Shma Minem y Nagabotehem Videhem. Dice la Rab fue una vez a Babel y vio de que en Rosh Hodesh estaban leyendo Halel. Y él decía, mira, no está mal, no se lee. Halel se lee únicamente en qué días, en lo que mencionamos antes. En Rosh Hodesh no hay que leer Halel.
Y él quería que pararlos, decirle, señores, están equivocados y pararlos. Pero de repente vio de que no hacían el completo y se saltaban esas estrofas que hay en la mitad. Se dijo, mira, si se saltan esas estrofas, seguro de que ellos saben de que no es una obligación. Y ahí está que por eso mismo se saltan las estrofas. Y la razón que dicen él es por una costumbre nada más. ¿Sí? Si hubiese sido una obligación, tienen que leerlo todo completo. ¿Sí? Ya que por una costumbre nada más, pueden decirlo sin problemas. O sea, lo que le había molestado a él es que él pensó de que ellos estaban haciendo a leer por obligación. Y no es verdad. En los jueves no hay obligación. Sí, por eso la costumbre de los sefaradín, de la mayoría de los sefaradín, de gran parte de los sefaradín, es no decir la verajá, no decirlo completo en los jueves y no decir verajá tampoco, porque es costumbre nada más. Tana. Yahil de Atjil veimitril gomer. Dice la Gemara, una persona que se encuentra en Rosh Hodesh en su casa. ¿Sí? Que se encuentra en su casa en Rosh Hodesh, no tiene minyan. Dice la Baraitá, si no tiene minyan, que no haga Rosh Hodesh, que no haga Alel, que no haga Alel. Sin embargo, si ya empezó, ¿sí? Inclusive que no haga Alel en su casa, inclusive que la costumbre de su comunidad es decir, como hoy en día, que la costumbre es decir, que no haga en su casa. Sin embargo, si ya empezó, también cuando está solo puede seguir. Hoy en día nosotros hacemos Alel, no se asuste. Seguimos más adelante. Hamishá de Barimiru etabotenu beshiva sar betamuz. Vimos en la Mishnah 5 cosas pasaron en Shiva Sar Betamuz, 5 tragedias que pasaron al pueblo de Israel el 17 de Tamuz. Una de ellas es Nishtabru aluhot minalan tetania. Beshisha la Jodesh nitnu hacer tiperot de Israel rapidosíombre beshiva abo. Manda amar beshisha nitnu beshiva la Moshe. Manda amar beshiva nitnu beshiva la Moshe. Dichti vaikra el Moshe vayom beshiviai. Dice la Gemara, Nishtabru aluhot se rompieron las tablas de la ley. ¿Cómo sabemos que fue el 17 de Tamuz? Dice la Gemara, te voy a explicar, está escrito que hay mahloket, ¿sí? ¿Cuándo fue que se escucharon los 10 mandamientos? Bueno, eso lo explicamos ahorita más adelante. ¿Sí? Dice la Baraitá, ¿sí? El 6 de Sivan fue cuando se dieron los 10 mandamientos a Israel y rápido sí dice que fueron cuando el 7 de Sivan. ¿Sí? Entonces hay mahloket, ¿cuándo se entregaron los 10 mandamientos? ¿Cuándo se escucharon los 10 mandamientos? Dice la Gemara, el que dice que fue el 6 de Sivan, ¿sí? Opina que el 6 de Sivan se escucharon y Moshe cuando subió a la montaña al día siguiente, el 7. Y el que dice que el 7 se escucharon, pues escucharon el 7 y el mismo día fue cuando Moshe subió a la montaña. Como está escrito en el versículo, Vaikra el Moshe vayom Shevim Hanan, que a Kadosh Baruj Hu llamó a Moshe el séptimo día del mes, que es 7 de Sivan, para subir. O sea, según todos, él subió a la montaña, independientemente de cuando se escucharon los 10 mandamientos, la subida de Moshe hacia la montaña fue cuando el 7 de Sivan. ¿Cómo llegamos al 17 de Tamuz? Vemos, Uchtiv, Vayabau Moshe betoje Hanan, Vayal el Haar, Vayim Moshe Bahar, Arbaim Yom Arbaim Laila, Estiv Arba de Sivan, Beshitzar de Tamuz, Malul Lehu Arbaim Beshivzar, Betamuz Nahit Ata Betabruna Lujot Uchtiv, Vay Kashe Karabel Mahane, Vayet Agil, Vayashrech Miyatabet Lujot, Vayashabero Tam Tahatar. Dice la Gemara, después escrito en el versículo, que Moshe cuando subió se quedó ¿cuánto tiempo allá arriba? 40 días y 40 noches. Vamos a hacer el cálculo, dice la Gemara. Desde el 7 de Sivan hasta el final del mes, ¿cuánto hay? 24 días, si son días de 30. ¿Sí? Si es un mes de 30, perdón. Contando el 7, son 24 días. Entonces, y eso, más 16 días de Tamuz. Y ahí acabaste con el mes de Sivan. ¿El próximo mes cuál es? Tamuz. Metes 16 días hasta del principio del mes, 16 días, que son 16 más 24, son 40. ¿Qué te queda? Estás ya en el final del 16 de Tamuz. Al día siguiente, Moshe baja, que es el 17 de Tamuz. ¿Cuándo es el día siguiente? Al día 17 de Tamuz, baja y rompe las tablas de la ley, como se escrito en el versículo, que de inmediato bajó y rompió las tablas de la ley, etc. Entonces, ¿cuándo fue que rompió las tablas de la ley? ¿Cuándo fue que pasó todo esto? El 17 de Tamuz, porque si subió el 7 y estuvo 40 días, entonces son 24 días hasta el final del mes más 16, son 40. El día siguiente es el 17 de Tamuz. De ahí aprendemos que el 17 de Tamuz fue el momento que se cayeron las tablas de la ley. Batela Tamid Gemara. Otra cosa que pasó en el 17 de Tamuz es que se anuló el trabajo del Tamid, el Korban Tamid, en la mañana y la tarde se empezó a anular. ¿Cómo sabemos eso? Dice la Gemara, eso lo recibimos de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros maestros. No tenemos una fuente de eso en Tanaj. Sigue diciendo la Gemara, Ufkea también vimos de que el 17 de Tamuz fue un momento que se empezó las murallas empezaron hicieron un hueco en las murallas, derrotaron las murallas y entraron a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo pasó eso? El 17 de Tamuz, dice la Gemara, Beshiva Sarjabe, Beaketipa Jodesh Revi, Betishala Jodesh Ejezakara Pair, Tipatre, Batibaka Air, Amarra Baloka Shakam Barishona, Kambashnia de Tania, Barishona Ukar Betishaba Tamuz, Bashnia Beshiva Sarbo. Dice la Gemara, ¿eso acaso pasó el 17 de Tamuz? No, aparentemente eso fue el 9 de Tamuz, como está escrito en el versículo en Irmía, en el cuarto mes,
el cuarto mes de Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. El día 9 fue cuando empezó la hambruna en la ciudad y posteriormente está escrito que rompieron las murallas. Si no hay cuándo fue el día 9 de Tamuz, sino el día 17, dice la Gemara, depende. ¿El primer Betamikdash o segundo Betamikdash? En el primer Betamikdash, efectivamente, esto empezó ¿cuándo? El 9. Pero en el segundo Betamikdash, ¿cuándo fue? El 17. El versículo que mencionaste es primer Betamikdash. Pero nosotros estamos. ¿Y por qué agarramos el segundo Betamikdash? Porque fue el último. Siempre el último es el que más nos apegamos a él. Y el último Betamikdash se empezaron a romper las murallas. ¿Cuándo? El 17. ¿Y por qué no ayunamos también 9 y también 17? Porque Jamín vieron que no querían hacer dos ayunos el mismo mes así tan seguidos, para no ponernos dura la vida. Seguimos. Otra cosa, la cuarta cosa que pasó en Shivasar Betamuz, Sarafa Postemuz et Torah. Gemara, dice la Gemara, ¿cómo vimos de que la Postemuz quemó la Torah? Que explicamos al día de ayer, que era la Gemara, la Torah de Esdra, que era de ahí se veían, era muy perfecta y se quemó y por eso fue un sufrimiento muy grande y se decretó como ayuno. ¿Cómo sabemos que fue el 17 de Tamuz? Dice, eso lo recibimos de nuestros maestros, de nuestros padres, no tenemos una fuente en el versículo para eso. Hemit Tselem Baejal Minan Dichtivu Meaet Usar Hatamid Velatet Chikut Shomem. Dice la Gemara, vimos la quinta cosa que pasó en Shivasar Betamuz fue que pusieron una estatua en el Ejal, el Betamikdash, dentro del Betamikdash, en la parte casi más santa de todo el Betamikdash. ¿Cómo sabemos? Dice, porque está escrito en el versículo en Daniel que del momento que se empezó a anular el Corban Tamid, se colocó una estatua. ¿Cuándo se anuló el Corban Tamid? El 17 de Tamuz. ¿Cómo se colocó la estatua? El 17 de Tamuz. Dice la Gemara, según lo que el versículo que acabamos de ver, que se lo repito, está escrito en singular, más que se colocó una sola estatua nada más, una sola idolatría, una sola. Dice, pero en el versículo último que acaba de leer, está escrito está escrito en plural, que se colocaron varias, por lo menos dos. Se dice la Gemara, ¿cuántas estatuas se colocaron? Se colocaron en el Ejal, una o dos. Amarraba, en verdad, tres amu. Menafa hadal jabre betabre leliade. Beishtakach dave ketiv ana tzavit la harove betah. Yadach ashlimatle. Dice Raba, en verdad se colocaron dos estatuas, pero ¿qué pasó? Una de las estatuas se cayó encima de la otra y rompió la mano de la otra, ¿sí? Y en la que estaba completa, en la que quedó completa, en la que no se rompió, estaba escrito en ella, ¿sí? Que le dijo básicamente a la compañera, la otra estatua, le dijo, mira, tú querías destruir el Bet HaMikdash de Akadosh Baruj Hu y por eso trataste de provocar que el pueblo de Israel haga idolatría, pues yo te voy a quitar la mano. Y le quitó la mano. Entonces, básicamente, esa fue la historia. Pero de todas maneras dice la Gemara, en verdad habían dos y por eso está escrito en plural, ¿sí? Pero en el otro versículo que está escrito en singular, más que había una, dice la Gemara, no, había una completa y la segunda se la había roto la mano. Entonces, habían dos, pero solo una completa. Entonces, cuando dice plural se refiere a la cantidad de estatuas que había y cuando te habla en singular, una te dice cuántas completas habían solo una, y por todas estas 5 razones fueron las que pasaron en Shivasar Betamuz y por eso nosotros ayunamos en este día. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.